Este día estamos dándole continuidad a una serie bien interesante, hermano, que es aprendiendo a liderar al estilo como Jesús lo haría. El pastor Jaime Sánchez nos habló el domingo pasado sobre que los líderes son sal y luz, ¿verdad? Y nos llamó a todos a hacer eso. Este día vamos a hablar de un tema bien interesante que tiene que ver con que todos los que somos líderes entendemos el tema de la autoridad. Y vamos a hablar sobre ese tema. Para ello vamos a leer un pasaje en el Evangelio de Lucas. Y antes de comenzar a leerlo, pues recordarles que la palabra de Dios, hermanos, es algo que todos nosotros debemos anhelar, leer y disfrutar como que si fuera leche espiritual, como así dice la Biblia, como leche espiritual. Yo me fijo, mi nieto cuando le ofrecen la pachita, se pone bien contento, ¿verdad? Así que va a tomar su pachita. Así deberíamos nosotros, cuando vemos la palabra de Dios, dice la Escritura, deberíamos de anhelar nosotros leer la palabra, porque esa es la verdad, ese es el principio de la sabiduría, eso es lo que nos va a ayudar a tomar decisiones. Y la palabra de Dios está dividida en Antiguo y en Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento está toda la persona de Dios, todos sus mandamientos, cómo es Él y el plan de Dios para la humanidad. En el Nuevo Testamento está el cumplimiento de todo ese plan de Dios en la persona de Jesucristo, y los evangelios, hermanos, nos cuentan la historia de Jesús, de cómo todas estas cosas se llevaron a cabo y el mensaje importante que nos debe dirigir a todos nosotros. Este pasaje de Lucas 7, hermanos, está en medio de un momento del mayor auge quizás de fama que Jesucristo tenía, y comienza diciendo así, Lucas 7 en el versículo 1: cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano, en otras versiones dice centurión, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron: si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Yo lo sé, porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan, y ellos van, o vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos: hagan esto, lo hacen. Al oírlo, ¿qué le pasó a Jesús? Miren qué interesante, que hay cosas que le asombran a Dios, cosas que le asombran a Dios. Esta es una cosa que le asombró a Jesús. Y luego de sentirse así, asombrado, se voltea a la multitud que lo seguía y les dice: señores, miren, de verdad no he visto una fe como esta en todo Israel, porque este hombre no era judío, es un oficial romano. Cuando los amigos del oficial regresaron a casa, encontraron al esclavo, ¿cómo, hermanos? Completamente sano. La fe de este hombre se había hecho realidad. Qué interesante. Así es que vamos a ver pasaje por pasaje, como desde el primer versículo dice que cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. ¿De qué se trata ese todo eso que dice aquí? ¿De dónde aparece ese todo eso? ¿Qué creen ustedes que fue todo eso que Jesucristo terminó de decir? ¿Quién sabe? ¿Saben que Jesús acaba de dar lo que nosotros le llamamos el Sermón del Monte? En ese mensaje, en esa enseñanza que Jesús da, pone los fundamentos del reino de Dios. ¿Cuáles creen ustedes que son?
la justicia, el honor, el decir la verdad, el no andar juzgando a la gente. ¿Qué otras cosas recuerdan? El amar a los enemigos, bendecir a los que les hacen mal, el dar la otra mejilla, el sacrificarnos por los demás, dar el lugar correcto al dinero. Todos esos valores que Jesucristo enseñó en el Sermón del Monte es lo que nosotros disfrutamos hoy en nuestra sociedad. Nosotros somos una sociedad cristiana, hermanos, porque a través de los siglos han habido gente que leyó la palabra de Dios y la creyó y la practicó, y por eso nosotros disfrutamos hoy de esas bendiciones del fundamento del reino de Dios. Esto es bien poderoso, hermano, bien poderoso, porque Jesús está predicando esto en el momento que nada de eso existe, que toda la gente se queda, pero ¿y cómo vamos a derrotar a los romanos amándonos unos a otros? ¿Cómo van a pasar todas esas cosas perdonando, sufriendo, dando la otra mejilla? ¿Cómo? Ese era un momento que a la gente le hacía pensar así. Entonces era un momento bien bonito que Jesús venía acá, acaba, dice, de subir al monte a orar, elige a los 12 discípulos y luego se encuentra con este montón de estas multitudes a las cuales les enseña, y luego camina y ocurre esta escena. En el versículo 2 dice: en ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Aquí hay dos cosas que tenemos que explicar. Una es el oficial romano, que en otra Biblia dice centurión. Inmediatamente, si hemos visto las películas de Semana Santa, creo que las han visto, y aparece un centurión, aparece un soldado así bien vestido y fuerte, con casco y todo. Entonces debemos entender, hermanos, que realmente en estos días se gozaba de lo que se llamaba de la pax romana, la paz romana. No habían guerras, fíjense. Nadie andaba cometiendo problemas. ¿Saben por qué? Porque había un ejército implacable. Cada soldado era una máquina de matar, hermano. Y estos soldados eran los que usaba el Imperio Romano para mantener a las poblaciones sometidas. Ellos estaban organizados en grupos de soldados, y un centurión era una persona que tenía un promedio de entre 50 y 100 soldados, legionarios, les decían, que eran gente bien disciplinada y con la que se ejercía el rigor del Imperio Romano en esos días. No había guerras, hermano, porque había un ejército terrible que mataba a toda la gente que se quisiera sublevar, y si no quería pagar impuestos, pues los obligaban a hacerlo a través del ejército. Entonces era una situación así bien curiosa, ¿verdad? Cómo estaba al frente estos soldados bien terribles, pero habían estos hombres, jefes de ellos, que en varias ocasiones la Biblia los describe como personas que estaban como simpatizantes del Evangelio. Era bien curioso, por lo menos temerosos de Dios. Esa es la palabra que se pudiera usar para este hombre, porque él no era judío, pero tenía temor de Dios. Pero tenemos que entender quién era esta persona. Por otro lado, es que a pesar de que era tan rígido, tan duro, sentía compasión él por su empleado. ¿Están escuchando? Por su empleado. Estaba enfermo, se iba a morir y él estaba bien afligido, y manda a ver si Jesús lo puede sanar. Aquí hay algo bien interesante, un primer principio de liderazgo que vamos todos a leer. Dice así: los líderes de Jesús aman a aquellos a quienes dirigen. Eso es lo primero. Los líderes de Jesús aman a aquellos a quienes dirigen. Se preocupan por ellos y usan su autoridad para ayudarlos. Se lo voy a repetir. Los líderes de Jesús aman a aquellos a quienes dirigen, se preocupan por ellos y usan su autoridad para ayudarlos. A ver, cuando yo digo líderes, debemos ver todos los que tenemos influencia. Hay liderazgo en la iglesia, hay liderazgo ahí donde usted labora. Siempre hay autoridades, y la autoridad está para que las cosas funcionen. Lo que estamos aprendiendo hoy es que esto que nosotros vemos naturalmente
como esa autoridad que nosotros vemos, viene realmente de una autoridad espiritual más grande, que es la autoridad ¿de quién? De Dios Todopoderoso. Es de ahí emana toda la autoridad. ¿Y para qué usamos la autoridad? ¿Amamos nosotros a la gente que está bajo nuestro cuidado? Y me quisiera referir quizás también a los que tienen empresa, ¿verdad? Tal vez tienen, aunque sea un empleado, ¿verdad? O quizás su esposa, su hermano, su familiar es el empleado. ¿Cómo lo trata a su empleado? Como líderes, realmente debemos de apreciar mucho a las personas que trabajan con nosotros. Quizás venimos de ambientes donde tenemos personas que son terribles, ¿verdad? Para mandar y todo eso, pero tenemos que aprender que los líderes realmente, especialmente los líderes cristianos, debemos expresar amor y compasión por las personas que están bajo nuestro cuidado. Luego aquí en la iglesia, hermanos, aquí tenemos una autoridad que está el pastor, ¿verdad? Luego el pastor se organiza para poder pastorear la congregación o, por ejemplo, para hacer esta reunión. Tenemos una organización. Allá atrás veo a mi hermano Isaí, que está encargado de que toda esta reunión se pueda pasar allá en la internet. Y yo les digo, los científicos de la NASA allá atrás que están, ¿verdad? Todos ellos con sus computadoras, a saber qué harán ahí, ¿verdad? Pero ellos están haciendo un montón de cosas para que el sonido vaya perfecto. Luego está Charlie, ¿verdad? Charlie Salguero a cargo de Transformación Worship, que hace un trabajo muy bueno, ¿verdad? Porque él coordina que todas estas cosas estén en su lugar, que la adoración esté como la tenemos. ¿A cuánto le gusta el tiempo de adoración y alabanza aquí en Iglesia Transformación? Es una cosa espectacular. Yo les recomiendo que no se lo pierdan. Es realmente una cosa linda. Allá mi esposa está a cargo de los niños, se ha estructurado ella con otras personas para atender niños, preadolescentes. Transformación Café, que los hermanos que nos atienden, los hermanos anfitriones con Dani Hernández, ni menos que podría estar Dani, ¿verdad? Que es el encargado de que nosotros tengamos una experiencia de bienvenida. Y así, esa es una estructura de trabajo, hermanos, y todo eso requiere personas en autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando venimos bajo esa autoridad, hacemos bien, hermano, en obedecer lo que nos dice la autoridad, porque para eso está la autoridad, para que las cosas caminen. Eso es en el término plano material que nosotros vemos. Ahora, sigamos leyendo en el versículo 3, dice: cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. Estos señores, de todo corazón, le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre y le dijeron: si alguien merece tu ayuda, es este oficial romano, pues ama al pueblo judío y hasta nos construyó una sinagoga. Miren qué interesante. Este hombre, que era un hombre de guerra militar, tenía buenas relaciones con los líderes religiosos y hasta les había hecho un templo. Debemos recordar que los romanos eran idólatras, ellos adoraban muchos dioses, pero parece ser que este hombre miraba algo especial en la religión judía, que les había mandado a construir una sinagoga, porque normalmente una sinagoga nacía en la casa de alguien, de un judío, y su casa, ¿verdad? Si tenía una sala grande, pues ahí hacía la reunión de la sinagoga, y eso era todo. Pero este hombre se había preocupado para hacerles un templo, para que ellos tuvieran un lugar más apropiado. Entonces tenía buenas relaciones, era un hombre temeroso de Dios. Pero ahora viene este momento. Él ha estado como sembrando, él ha estado como simpatizando con el Dios de la Biblia, pero llega este momento donde necesita que esa persona que él ama, que él aprecia mucho, no se muera. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Miren, Dios trabaja en las personas y Dios ha estado trabajando en tu vida aunque tú no lo hayas reconocido. Dios ha estado trabajando en tu vida aunque tú no lo hayas reconocido. Así como este hombre se acercó a las cosas de Dios un poco de lejitos, beneficiando, simpatizando, escuchando.
pero llegó el momento de encontrarse con Cristo y él refleja una gran fe. Tú no tienes idea de lo que sucederá cuando obedezcas a ese trato que Dios tiene con tu vida. Sabes, Dios está haciendo muchas cosas. Yo sé que hay alguien aquí hoy, quizás eres tú, que necesita escuchar que Dios ha estado trabajando en tu vida todos estos años atrás, aunque tú ni siquiera lo querrías reconocer. Has estado como alejado de Dios, pero este día has venido aquí y eso significa que estás respondiendo a ese trato que Dios tiene contigo. Y sabes que Dios va a hacer cosas grandes cuando tú camines con Él. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 6: entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Miren qué interesante. ¿Qué vemos aquí en este hombre, que era un gran líder? Aquí vemos un rasgo importante, que es la humildad, ¿sí o no? Un hombre que de veras es admirado, respetado, que tiene poder, pero que no usa ese poder para obtener lo que quiere. Él pudiera haber mandado soldados a traer a Jesús y hágame el milagro. Él pudiera haber hecho eso, pero no lo hizo, sino que hizo algo que no todos queremos hacer, y es un despliegue de humildad. Y ese es el punto. Los que lideran como Jesús comprenden que un gran despliegue de humildad no socava su autoridad. Miren, y esto es de lo más pequeñito hasta lo más grande. Hay papás que nos equivocamos, a veces castigamos al niño que no es, ¿verdad? Y no le pedimos disculpa. Hacemos un error, ofendemos a nuestros hijos y no les pedimos disculpa, porque decimos: ya no me van a respetar. Mira, no, la humildad realmente crea más respeto por la persona. Cuando tú eres humilde, realmente te ganas el respeto de aquellos a quienes tú diriges. ¿Me estás escuchando, hermano? Entonces nunca tengan temor de expresar humildad. Esa es realmente la grandeza de los líderes, es ser humildes, es escoger ese camino. Entonces, los que lideran como Jesús se dan cuenta de que no son dignos del gran honor de servir junto a Jesús. Es un gran honor. Qué bonito, ¿verdad? Pensar así cuando nos llaman a servir en la iglesia y decir: qué gran honor. Tú tienes talentos, tienes capacidades, pero no es solo por eso, ¿verdad?, que tú le sirves al Señor, sino porque Dios te está dirigiendo y quiere desarrollarte más. Entonces, cuando tú respondes con un sí para servir en la iglesia, para lo que sea que Dios te esté llamando a hacer, es un paso bueno que tú estás dando. Este hombre reconoció que Jesucristo era el comandante supremo. Amén, hermano. Y eso reconoció este hombre, que Jesús era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y entendió ese mundo espiritual. Por eso es que Jesús se admiró cómo es que este hombre discernía el mundo espiritual en que Jesús se movía, esa dimensión espiritual. Dios está trabajando siempre ahí. Así que dice este hombre: tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan, y ellos van, o vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos: hagan esto, ellos lo hacen. Mira, aquí está este principio. Es un principio importante el que este hombre está desplegando. Él discierne, es un discernimiento espiritual que él tiene. Él dice: yo puedo hacer cosas con solo decir una palabra. ¿Por qué? Porque soy fuerte, porque soy inteligente, ¿o por qué? Porque dice: estoy bajo autoridad. ¿Estás escuchando eso? Porque estoy bajo autoridad es que tengo poder. Eso es una cosa bien importante, hermano. No es que yo soy guapo porque tengo, o soy famoso, ¿verdad?, que tengo autoridad, sino que yo estoy bajo autoridad. Eso te da a ti un gran poder. Yo antes me metí en problemas que me
dejaban a cargo de algo y de repente me pedían una cosa y yo me metía en problemas porque no era mi lugar darlo, sino decir, mire, yo no soy el encargado es mi jefe. Pero en el orgullo de uno y en su inteligencia, entre comillas, uno quiere resolver cuando no tiene la autoridad. ¿Está escuchando, hermano? Fácil es decir, no, mire, mi jefe, él es, pero a veces nos cuesta reconocer que tenemos un jefe ahí al que tenemos que reconocer, que por eso es que hacemos las cosas. Entonces, así en lo natural miraba el militar, ahora miraba él en Jesús y decía, Jesús tiene autoridad porque él está sujeto ¿a quién? A su Padre espiritual. Entonces, si él dice la palabra, se va a mover el mundo espiritual. Qué cosa más especial, hermano, qué cosa más especial. Esa es la razón por la cual nosotros recogemos peticiones de oración. Y usted hace bien en tener fe y decir, sí, hermano, ore por mi pariente que está enfermo. Y aquí nosotros, en el nombre de Jesús, oramos y damos esa palabra para que sucedan esos milagros. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Eso es lo que va a suceder cuando tú entiendes la autoridad espiritual. Y Jesús se admira y dice, este hombre comprende todo. Versículo 9. Al oírlo Jesús quedó asombrado, se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Qué tremendo. Jesús está asombrado, está conmocionado, pero aquí hay un gran mensaje, porque miren, quienes están alrededor de este mensaje son los discípulos de Jesús y los líderes judíos. Y aquí está este hombre que ni siquiera conoce a Dios según los judíos, ¿verdad? Reconociendo exactamente cómo es que Jesucristo operaba. Entonces dice Jesús, qué increíble, qué fe. Este hombre entiende bien. Y miren, 2 ocasiones encontramos que Jesucristo se asombra de la fe de las personas. Y las 2 personas son personas que no son de la religión judía. Uno es este hombre aquí, y él dice, se asombra cómo este hombre que no conoce a Dios, el Dios de la Biblia, puede entender que yo me muevo en esta dimensión de fe y que los milagros suceden por esa situación. La otra es aquella mujer que tampoco era judía y que estaba suplicando por su hija, dice que estaba endemoniada, y el Señor Jesús por alguna razón no quería hacer ese milagro. Y hasta le dice, mira, no le puedo dar la comida a los perritos porque se la tengo que dar a los hijos. O sea, todavía la trata como perrito a la señora, y ella dice, más humilde, dice, pero hasta los perritos se comen las migas, ¿verdad? Las migajas que caen de la mesa. Y él dice, no, hombre, qué fe, no he encontrado una fe como así. Así que sea como tú lo has creído. Mire, hermano, estas cosas son increíbles lo que estamos aprendiendo este día. Y Jesús estaba asombrado porque Dios usó a una persona que ni siquiera era de la religión correcta, dijéramos, entre comillas, para enseñar sobre autoridad, para enseñar sobre poder, sobre humildad y sobre sumisión. Así que Jesús se vuelve a sus seguidores y ahí está, ¿verdad? La gente aprendiendo de una persona que no debería estarnos enseñando nada de eso. Mira, hermano, Dios tiene cosas increíbles para tu vida y tú debes entender que Él está tratando contigo, así como trataba con este hombre, para llevarlo a un punto para encontrarse con Cristo y su poder. Así Dios está tratando contigo también. Quiero contarles una historia familiar, si me permiten, de mi querido papá que ya falleció. Él pues fue criado en instituciones bien religiosas, ¿verdad? Su sueño era ser sacerdote y no pudo, ¿verdad? Pues se casó y nos engendró a nosotros, pero él cayó en alcoholismo. Yo recuerdo mi infancia y mi adolescencia, ver a mi papá siempre pues ebrio, ¿verdad? Y siempre trabajaba y todo, ¿verdad? Tenía su empleo, pero nosotros no disfrutamos al papá porque él era una persona esclava del alcoholismo.
Y un tiempo, cuando él tenía como 45 años, su alcoholismo llegó a tal punto que lo despidieron del trabajo. Se quedó sin trabajo. Y coincidió con que nosotros nos acercamos a la iglesia y él decidió buscar los alcohólicos anónimos que estaban famosos en aquel tiempo. Fundaron ahí esa cosa que se conocía en esos días y eso le ayudó a dejar de tomar. Pero saben que empezó a asistir con nosotros a la iglesia los domingos, pero siempre criticaba todo, ¿verdad? El mensaje y todo, pero siempre iba los domingos. Y algunos hasta le decían el hermano. Mi papá se llamaba Ambrosio, el hermano Ambrosio, y él nada que ver, ¿verdad? 10 años pasó visitando la iglesia. ¿Estaban escuchando? 10 años. Hasta que un día el Señor le quitó ese bloqueo mental, espiritual que él tenía y entendió que necesitaba recibir a Cristo. Amén, hermano. Y ese día él le entregó su vida a Cristo y Dios lo transformó y Dios le regaló 25 años más de vida para redimir aquel alcoholismo en que él había vivido. Se volvió un hombre tan servicial, tan especial. Mi mamá también estudió para pastora ya de casi 60 años. Mi papá vio que ella había estudiado y a los 70 años se metió al Instituto Bíblico. ¿Qué les parece? Y se graduó a los 76 años de pastor, con su carnet y todo. Era el copastor de mi mamá. Amén. Y allí trabajó con ella hasta que el Señor se lo llevó a los 80 años de edad, ¿verdad? Pero miren qué historia, ¿verdad? Qué historia más interesante. Cómo Dios trabaja contigo en formas que tú ni te imaginas. Y así como Dios obró en mi papá, en el centurión romano, todo el objetivo de Dios es acercarte a ti, que te encuentres con Dios y que aprendas a moverte en esta dimensión espiritual. ¿Qué te parece? Es algo que tenemos todos que aprender. Una cosa muy interesante que aprendemos, hermanos, es que Dios utiliza cosas que no nos imaginamos para enseñarnos fe. Dios utiliza cosas que no nos imaginamos, como por ejemplo este hombre que no es religioso, pero que tiene una fe poderosísima, que hasta Jesús se asombra. ¿Estás escuchando, hermano? Es como que alguien que no viene a la iglesia tenga más fe que nosotros, pues, y que le salen las cosas porque él cree como debe ser. Entonces eso es algo que Dios usa. Así es que yo te quiero hacer esta pregunta: ¿qué te está diciendo Dios hoy? ¿Qué te está diciendo Dios hoy con respecto a las cosas que tú disfrutas de la vida, esas posiciones de autoridad que tienes, o de sumisión a la autoridad? ¿Eres una persona que entiende la autoridad, que se somete con gusto, o está siempre criticando la autoridad, que no lo hacen como yo digo? En todos lados sucede, hermano, no solo aquí en la iglesia, ¿verdad? En todos lados siempre hay personas que están criticando la autoridad. Eso no debería ser así, hermano. Deberíamos entender nosotros que hay un mundo espiritual. ¿En qué autoridad estás trabajando? Todos, hermanos, tenemos una autoridad sobre nosotros. ¿Quién es esa autoridad? ¿Es tu empresa? ¿Es tu cónyuge? ¿Son tus papás? ¿O el entrenador del equipo deportivo en que estás? De veras, piénsalo. ¿Quién es la autoridad que define tu vida? ¿Quién define tu vida? ¿Es el gobierno el que define tu vida? ¿Quién define realmente eso, hermano? ¿Quién tiene la mayor influencia en tu vida? ¿Te dejas influenciar por las noticias y crees todo lo que lees, andas afligido y preocupado por las noticias y afecta tu estado mental? ¿O te afecta la forma en que alguien actúa contigo y entonces ya te afectó el día? ¿O te define un error que cometiste en el pasado y ahora ya no quieres hacer nada porque vuelves a recordar ese error? ¿O te define un divorcio? Algunos se sienten así como que la vida se acabó, pero eso no te define a ti, hermano. ¿O te define un embarazo no planificado, siendo adolescente o en otra situación? ¿O el que hayas estado en la cárcel, hermano? Eso no te define a ti, nada de eso.
Ni una adicción tampoco te debe definir. No te debes dejar definir tú por esas cosas. ¿Qué es lo que te define como persona? ¿Qué me define a mí como persona? Si me dijeran, ¿y usted qué es, hermano? Dice, yo soy papá, soy esposo, soy abuelo, pues mi condición económica me permite andar en carro. Pero ¿qué tal si me quitaran todo eso como Job en un día? Y dejar de ser papá, esposo, andar en bus, no tener dinero para comprar ropa buena. Eso me definiría a mí, hermano. ¿Sabe qué es algo que me debe definir a mí? Es algo que nadie puede cambiar, y es el hecho de que yo un día recibí a Jesucristo en mi corazón y ese día me convertí en hijo de Dios. Amén. Y yo soy, hermano, un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios, y eso nadie lo va a afectar. Eso es lo único que me define a mí en la vida, y así debo caminar. Yo soy un hijo de Dios. Puedes decirlo tú, hermano. ¿Por qué no dices eso? Yo soy un hijo de Dios, ¿sí? Soy una hija de Dios. Y procura que eso sea una convicción. Si tú has recibido a Jesús en tu vida, eso es una convicción. Para que nada te cambie, hermano. Tú vas a decidir si la gente lo que hace te ofende. Tú lo vas a decidir. Porque yo soy un hijo de Dios. Que me ofendan, que hablen mal de mí, eso no me afecta a mi identidad. Porque eso es lo que yo soy. Puedes elegir tomar la ofensa y llevarla por el resto de tu vida, hermano. O puedes entregársela al Señor y vivir como un verdadero hijo de Dios. Dejar ir ese dolor de la ofensa, dejar ir ese temor, porque eres un hijo, una hija de Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Te invito a que inclines tu rostro y que me acompañes en esta oración. El Espíritu Santo nos ha estado hablando hoy. ¿Qué te vas a llevar tú para tu casa? ¿Qué vas a hacer ahora? Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que hagas una obra de convicción en cada uno de nosotros para que comprendamos, Señor, ese mundo espiritual en el cual tú te mueves y que quieres que nosotros nos movamos también. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a poder discernir que tú has estado trabajando en nuestras vidas aún cuando nosotros no nos hemos dado cuenta o ni siquiera hemos querido que tú intervengas en nuestra vida. A veces hemos sufrido pérdidas, engaños, traiciones, pérdidas económicas, pérdidas en relaciones. A veces hemos disfrutado cosas buenas, pero que nada de eso, hermano, te quite tu identidad de quién eres tú en Cristo. Dile en oración: gracias, Señor, por ser tu hijo. Gracias, Señor, por ser tu hija. Estoy seguro que el Señor ha hablado a tu corazón. ¿Qué tal si le abres tu vida a Jesús y le dices: Señor Jesucristo, este día yo te entrego mi corazón, te pido que entres a mi vida, que me transformes? Pídele perdón de tus pecados y ten la seguridad que el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para darte este día la salvación y la entrada al reino de Dios. Te felicito, espero que nos visites en Iglesia Transformación. Que Dios te bendiga. Te invito a que nos acompañes a nuestras celebraciones dominicales, siempre a las 10 de la mañana, aquí en Hacienda de los Miranda, en Antiguo Cuscatlán. Llégate a las 9:30 para disfrutar de un cafecito con pan y un tiempo de convivio con los hermanos de Iglesia Transformación. Te esperamos. Que Dios te bendiga.